¿Qué sucede cuando el ser más olvidado se convierte en la única esperanza? En un rancho perdido en el desierto, un viejo burro, considerado inútil y con los días contados, estaba a punto de ser descartado. Para todos, su historia había llegado a su fin. Pero cuando la tragedia golpeó y un bebé de apenas un año desapareció sin dejar rastro, el destino dio un giro que nadie podría haber previsto. Lo que este humilde animal hizo a continuación, el secreto que guardaba su corazón silencioso, no solo desafió a la ciencia, sino que dejó una lección imborrable sobre la lealtad y sobre los milagros que se esconden donde menos los esperamos. En el corazón del desierto de Sonora, donde el sol dibuja grietas en la tierra y el tiempo parece detenerse, se extendía el rancho La Sombra. Era un lugar de gente trabajadora y silencios largos, un mundo donde cada animal tenía un propósito, una función que cumplir desde el alba hasta el ocaso. Cada caballo, cada vaca, cada gallina, formaba parte de un engranaje vital que mantenía el rancho con vida. Y luego estaba Lucero, un viejo burro de pelaje grisáceo y ojos cansados, una sombra quieta que se movía con la lentitud de los recuerdos, una reliquia viviente de un tiempo que ya nadie parecía valorar. Para todos, no era más que el final de un largo camino. Lucero pasaba sus días en un corral apartado, cerca del viejo pozo seco, observaba el ir y venir de la vida del rancho con una paciencia que solo los años pueden forjar. Los vaqueros pasaban a su lado sin apenas mirarlo. Los niños a veces se asomaban para señalar su quietud, pero su presencia se había vuelto parte del paisaje, como un cactus o una roca más. Lo que nadie sabía era que en ese silencio, en esa aparente inutilidad, Lucero guardaba un secreto. No era un secreto de palabras, sino uno tejido con instinto y una lealtad silenciosa que latía bajo su piel curtida por décadas de sol y olvido. Era un guardián sin nada que proteger, un centinela olvidado. Nadie se detenía a notar la profundidad de su mirada. No veían cómo sus orejas, siempre alertas, se giraban al escuchar el llanto lejano de un cordero o el juego despreocupado de los más pequeños de la familia cerca de los límites del rancho. Lo consideraban terco, viejo, acabado, un gasto inútil de agua y alimento en una tierra donde cada recurso era sagrado. Se hablaba en voz baja de su destino, de que ya no tenía sentido mantenerlo, sin saber que el valor de un alma no se mide por su fuerza, sino por la compasión que es capaz de sentir en el más profundo de los silencios. Mientras la familia se preparaba con alegría para celebrar los 85 años de la matriarca, doña Isabela, la vida de Lucero parecía haber llegado a su capítulo final. Era solo un testigo mudo, una figura melancólica en el borde de la celebración. Nadie, en medio del bullicio y los preparativos, podría haber imaginado que el destino de ese viejo burro, sentenciado por el tiempo y la indiferencia, estaba a punto de entrelazarse con el de toda la familia de una forma tan profunda y desgarradora. Porque en el desierto, a veces los milagros no llegan con estruendo, sino con el caminar lento y silencioso de quien nunca se fue. La celebración por los 85 años de doña Isabela era un torbellino de vida y alegría en medio de la quietud del desierto. Guitarras sonaban con acordes nostálgicos, el aroma de la carne asada se mezclaba con el del anís y la canela, y las risas de 3 generaciones llenaban el aire. En el centro de todo, como una pequeña joya, estaba Mateo. Con apenas 18 meses, sus pasos eran torpes pero decididos, una maravilla andante que exploraba el mundo con ojos llenos de curiosidad. Era la luz de la familia, el futuro del rancho, y cada uno de sus balbuceos era celebrado como una promesa de felicidad en aquella tierra dura. El sol de la tarde comenzaba a bajar, pintando el cielo de naranjas y violetas cuando trajeron el pastel. Todos se reunieron alrededor de la matriarca doña Isabela, cuyos ojos brillaban con lágrimas de gratitud. Las voces se unieron para cantar Las Mañanitas,
un coro de amor que resonaba con fuerza. Fue en ese instante, en ese momento de distracción colectiva y felicidad compartida, que nadie notó la pequeña figura de Mateo. Atraído por una mariposa amarilla que danzaba en el aire, el niño se alejó del bullicio, sus pequeños pies llevándolo más allá del círculo de seguridad familiar, hacia el silencio inmenso que esperaba justo donde el rancho terminaba y el desierto comenzaba. Cuando la última nota de la canción se desvaneció, su madre, Elena, se giró para buscarlo. «Mateo», llamó con una sonrisa, pero no hubo respuesta. Su sonrisa se borró. «Mateo», repitió, esta vez con una urgencia que empezó a contagiar a los demás. La música se detuvo. Las conversaciones cesaron. Un silencio helado cayó sobre la fiesta. Un silencio mucho más profundo y aterrador que el del propio desierto. De repente, el mundo se detuvo para ellos. El miedo es una quietud que grita por dentro, y en ese instante todos podían escucharlo. Hay dolores que solo el alma comprende y que nos unen en la fragilidad. La búsqueda comenzó de inmediato, con una desesperación caótica. Familiares y vaqueros se dispersaron, gritando su nombre, revisando debajo de las mesas, en los graneros, detrás de los corrales. Pero Mateo se había desvanecido, tragado por el paisaje. El sol finalmente se ocultó en el horizonte, y con la oscuridad llegó el verdadero pavor. La inmensidad del desierto, antes un símbolo de libertad y herencia, se había transformado en un monstruo de sombras y peligros desconocidos, guardando en su vientre al tesoro más preciado de la familia. La noche apenas comenzaba, y con ella la prueba más dura de sus vidas. El primer día de búsqueda fue una batalla brutal contra el sol y la desesperación. Vaqueros a caballo, vecinos a pie y policías en sus vehículos peinaban el terreno, un mosaico de espinas, rocas y polvo. Cada sombra parecía el cuerpo de un niño. Cada arbusto mecido por el viento era una falsa esperanza que rompía el corazón una y otra vez. Gritaban el nombre de Mateo hasta quedarse sin voz, pero el desierto les devolvía únicamente el eco de su propio dolor. Al caer la noche, el agotamiento era total, y el único resultado de sus esfuerzos era un miedo más profundo, más real, que se instalaba en el alma de todos como el frío del anochecer. Las noches eran, si cabe, peores que los días. La temperatura caía en picado, un frío cortante que calaba hasta los huesos y recordaba a todos la fragilidad de un cuerpo tan pequeño abandonado a su suerte. La familia se reunía alrededor de una fogata, pero el fuego no calentaba sus corazones. Doña Isabela rezaba en susurros, aferrada a su fe como a un hilo de araña, mientras Elena, la madre, lloraba en un silencio desgarrador, con la mirada perdida en la oscuridad infinita. La esperanza, que había sido un faro de luz, comenzaba a parpadear, amenazando con extinguirse ante la cruel indiferencia de la naturaleza y del tiempo que corría en su contra. En la mañana del segundo día, en medio del caos y la angustia, don Alejandro, el capataz del rancho, notó algo más. El corral de Lucero, el viejo burro, estaba vacío. La sencilla tranca de madera estaba deshecha, y el animal no se encontraba por ninguna parte. En cualquier otro momento, habría sido una pequeña molestia, un misterio sin importancia. Pero con Mateo desaparecido, la fuga del burro fue vista como una distracción, una nota a pie de página en la tragedia principal. ¿Quién se preocuparía por un animal viejo e inútil cuando la vida de un niño pendía de un hilo? La noticia fue mencionada y olvidada casi en el mismo instante. Al llegar el tercer día, la esperanza era ya un fantasma, una memoria lejana de la alegría que habían sentido apenas unas horas antes. Las autoridades hablaban con cautela sobre las probabilidades, sobre la necesidad de ser realistas. Para la familia, cada palabra era una daga. El mundo se había encogido al tamaño de su dolor y la desaparición del viejo burro había sido borrada por completo de sus mentes. No podían saberlo,
Pero en ese detalle que su propio sufrimiento les hizo ignorar, en ese animal que ya daban por acabado, se ocultaba la única y milagrosa respuesta a sus plegarias. Cuando la búsqueda oficial comenzaba a rendirse ante la inmensidad del desierto, don Alejandro, el viejo capataz, se detuvo. Mientras los demás veían el final de la esperanza, él no podía olvidar un detalle: la tranca rota del corral y la inexplicable ausencia del burro. Su instinto, una sabiduría forjada por una vida bajo el sol de Sonora, le decía algo que la lógica no podía explicar. A veces, en el momento de mayor oscuridad, la respuesta no está en el camino que todos siguen, sino en el sendero que nadie se atreve a tomar. Si crees en esa voz interior que nos guía, tu apoyo al suscribirte nos permite seguir buscando estas historias que nos recuerdan escuchar al corazón. Ignorando las miradas de compasión de los demás, que lo creían un viejo persiguiendo fantasmas, don Alejandro se agachó y comenzó a seguir las huellas de Lucero. El rastro era débil, casi borrado por el viento, y lo llevaba lejos de las zonas de búsqueda hacia el Cañón de las Sombras, un lugar que los locales evitaban por su terreno traicionero. Cada paso era un acto de fe ciega. No buscaba a un niño perdido, buscaba a un burro viejo e inútil. Pero su corazón le insistía en que ambos caminos, de alguna manera, se habían convertido en uno solo en la soledad del desierto. Después de casi una hora de seguir el rastro, llegó a la entrada del cañón. El silencio era absoluto. Con el corazón en la garganta, gritó el nombre del burro, Lucero, y desde las profundidades de las rocas le respondió un rebuzno débil, casi un suspiro. Corrió hacia el sonido, y entonces lo vio. La escena era tan increíble que le robó el aliento. Allí, en el suelo frío y arenoso, estaba Lucero echado de costado, y acurrucado contra su vientre, protegido del viento helado por el cuerpo del animal, se encontraba el pequeño Mateo, inmóvil. El viejo burro no se había movido, convirtiéndose en un escudo viviente. Don Alejandro se arrodilló temblando. Con un miedo atroz tocó al niño. Estaba respirando, débilmente pero respiraba. Estaba vivo. El capataz levantó la mirada hacia Lucero y en los ojos cansados del animal vio una calma y una inteligencia que lo sacudieron hasta el alma. El burro no había encontrado comida ni agua. Le había dado a Mateo lo único que le quedaba: su calor, su cuerpo, su lealtad hasta el final. Lágrimas de pura gratitud rodaron por el rostro curtido de don Alejandro mientras levantaba al niño y susurraba: «Gracias, viejo amigo, gracias». El milagro tenía un nombre, y era el de un burro que todos habían olvidado. El regreso de Mateo al rancho fue como ver un amanecer después de una noche eterna. Las lágrimas de angustia se transformaron en un llanto de alivio y gratitud que inundó cada rincón de la casa. El niño, aunque débil, estaba a salvo en los brazos de su madre, y la familia entera lo rodeaba, como si quisieran protegerlo del recuerdo de la oscuridad con sus propios cuerpos. Mientras tanto, en el establo principal, Lucero era cuidado con una devoción que nunca antes había conocido. Le limpiaban las heridas, le daban el mejor forraje y agua fresca. Ya no era una sombra olvidada, sino el centro de un respeto silencioso y abrumador. El héroe improbable descansaba, ajeno a su propia hazaña. El doctor del pueblo, el doctor Morales, un hombre pragmático y de ciencia, llegó rápidamente para examinar a Mateo. Revisó sus signos vitales, curó sus rasguños y confirmó que, a pesar de la deshidratación y una leve hipotermia, el niño se recuperaría por completo. Era un niño fuerte, sin duda, pero cuando el padre de Mateo le preguntó cómo era posible que hubiera sobrevivido a las heladas noches del desierto, el doctor guardó silencio por un momento. No tenía una respuesta lógica. Podía explicar los efectos del frío en el cuerpo, pero no podía explicar por qué esos efectos no habían sido fatales. La protección que Lucero le brindó era un factor que sus libros de medicina no podían medir. Poco después, un veterinario vino a ver a Lucero.
Su diagnóstico fue claro. El burro estaba al límite de sus fuerzas, exhausto y severamente deshidratado. El veterinario explicó a la familia que el comportamiento del animal era extraordinario. El instinto primordial de un animal en esa situación sería buscar agua y refugio para sí mismo, no quedarse inmóvil durante días para proteger a la cría de otra especie. Lo que Lucero hizo no fue un acto de instinto, sino algo más. Era un acto de lealtad, de una compasión que rompía todas las reglas de la supervivencia que él conocía. Estaba tan perplejo como el doctor Morales. Así la pregunta quedó flotando en el aire del rancho, tan palpable como el polvo del desierto. ¿Cómo? ¿Cómo supo Lucero que el niño estaba en peligro? ¿Cómo lo encontró? ¿Por qué decidió sacrificar su propia supervivencia por la de él? Para la familia, la respuesta era simple y sagrada. Fue un milagro. Para los hombres de ciencia, era un fenómeno que desafiaba cualquier explicación. Una conexión tan profunda y misteriosa que sus conocimientos no podían abarcar. Un recordatorio de que en el corazón de los seres más humildes a veces se esconden los secretos más grandes del universo. La historia de Lucero y el pequeño Mateo no tardó en cruzar las fronteras del rancho. Pequeños periódicos locales y estaciones de radio compartieron la noticia y pronto el relato de un burro salvando a un niño en el desierto se convirtió en una leyenda moderna. Con la fama llegaron los expertos, los académicos y los escépticos, cada uno con una teoría, cada uno intentando descifrar el milagro, buscando una explicación lógica para un evento que parecía existir más allá de ella. Querían entender cómo, pero la familia solo necesitaba entender el porqué, y esa respuesta ya la tenían grabada en el corazón. Investigadores de la universidad hablaron de conceptos como la neuroplasticidad y la empatía animal avanzada. Sugirieron que una situación de estrés extremo, como escuchar el llanto persistente de un niño en peligro, pudo haber desencadenado una respuesta hormonal sin precedentes en Lucero, activando instintos protectores latentes. Intentaron enmarcar el acto en el lenguaje de la ciencia como un fascinante, aunque raro caso de comportamiento animal. Pero sus explicaciones, aunque lógicas, se sentían frías e incompletas, como describir los colores de un atardecer usando solo números y ecuaciones. No podían explicar el alma del acto. Para la familia, mientras tanto, el debate era un ruido lejano. Su verdad era mucho más simple y poderosa, y la vivían cada día. Veían la calma que invadía a Mateo solo cuando estaba cerca de Lucero. Veían la forma en que el viejo burro seguía al niño con la mirada. Una conexión silenciosa que ninguna ciencia podía medir. No necesitaban un laboratorio para entender lo que había pasado. No fue una reacción química, fue un acto de amor. Fue la justicia poética del universo, donde el ser más desamparado se convirtió en un héroe, y el que todos habían descartado se convirtió en la redención de todos. Al final, la ciencia podía nombrar las herramientas, el instinto, las hormonas, la biología, pero no podía nombrar al artista, no podía explicar la voluntad, la compasión, el misterio de un corazón animal que decide ir en contra de su propia naturaleza para salvar una vida. La historia de Lucero y Mateo se convirtió en un símbolo de esas verdades que no caben en la razón, un testimonio de que los lazos más fuertes son invisibles a los ojos. Era un milagro, no porque fuera inexplicable, sino porque les devolvió la fe en el poder sanador de la lealtad y el afecto. Los años que siguieron al rescate no borraron la memoria de lo ocurrido. Al contrario, la convirtieron en el cimiento de un vínculo que asombraba a todos. Mientras Mateo crecía, su primer amigo, su confidente y su sombra era Lucero. No había juguete que pudiera compararse con el lomo gris del viejo burro, ni secreto que no fuera susurrado en sus largas orejas. El niño pasaba horas enteras en el establo, a veces simplemente sentado en silencio a su lado, otras contándole sus aventuras. Era una conexión pura,
una comunicación sin palabras que todos en el rancho podían ver y sentir, un lazo forjado en el silencio del desierto y sellado por un milagro. Lucero, por su parte, había recibido una segunda oportunidad, una vida nueva que nadie esperaba. Ya no era el animal olvidado en un rincón, sino una leyenda viviente, el guardián del rancho. Su historia se contaba a los niños como un cuento sobre la lealtad y la esperanza, y su presencia se convirtió en un símbolo de protección. El viejo burro, que una vez estuvo sentenciado por la vejez, ahora parecía rejuvenecer. No eran solo los cuidados y la buena comida, era el amor del niño, era tener un propósito, lo que parecía haber detenido el tiempo para él. Se había convertido en la prueba de que hasta los descartados tienen un valor y una dignidad incalculables. Había tardes en las que Elena, la madre de Mateo, los observaba desde la distancia. Veía a su hijo, ya un niño de 7 u 8 años, sentado junto a Lucero con un libro abierto, leyéndole en voz alta. El burro, con su cabeza apoyada suavemente en las piernas del niño, escuchaba con una calma absoluta, con los ojos cerrados en una expresión de paz total. En esos momentos el tiempo se detenía. No había un niño y un animal, sino dos almas que se habían encontrado en la inmensidad del mundo y se habían reconocido, sanándose mutuamente en su silenciosa compañía. Lucero vivió 8 años más después de haber salvado a Mateo, desafiando todas las expectativas. Fueron años de una calma y un afecto profundos, un regalo inesperado del destino. Vio crecer al niño que rescató, y su vínculo nunca se debilitó, solo se hizo más profundo, más sereno. Se convirtió en una parte imborrable de la memoria de la familia, un recordatorio constante de que los abrazos más importantes no siempre vienen de otros humanos y que la lealtad más pura puede nacer en el corazón del ser más humilde. La muerte de Lucero llegó de la forma más serena posible muchos años después, como un suspiro final al terminar una larga y hermosa melodía. Falleció una noche tranquila, en su sueño, con un Mateo ya adolescente a su lado, velando por él como el burro había velado por él tantos años atrás en el cañón. Su funeral no fue el de un animal, sino el de un patriarca. La comunidad entera se reunió en la colina donde lo enterraron, un lugar con vista a todo el rancho que él había protegido. No hubo lágrimas de tragedia, sino de un profundo y silencioso agradecimiento por una vida que había significado tanto para todos. El acto de lealtad de Lucero se convirtió en la brújula que guió la vida de Mateo. El niño que fue salvado del desierto se convirtió en un hombre con una misión: devolver el regalo que había recibido. Estudió veterinaria, movido por una compasión inquebrantable por las criaturas que, como su viejo amigo, no tenían voz para pedir ayuda. Sabía que no podía cambiar el mundo entero, pero podía cambiar el mundo para algunos animales. Y decidió empezar en casa, en el mismo lugar donde su vida había vuelto a nacer, el rancho La Sombra. Con el tiempo, el viejo rancho familiar se transformó en el Santuario Lucero, un refugio para animales abandonados, maltratados u olvidados. Cada caballo cojo, cada perro sin hogar, cada criatura que el mundo había descartado, encontraba allí una segunda oportunidad, un lugar para su sanación emocional. El rancho se convirtió en un monumento vivo al legado de Lucero, la prueba de que un solo acto de bondad puede crear ondas que viajan a través de las generaciones, inspirando a otros a mostrar la misma compasión. Mateo dedicó su vida a honrar la memoria de su Salvador, creando más milagros silenciosos. La historia de Lucero nos enseña que nadie es demasiado viejo o insignificante para cambiar el destino. Su valor no estaba en su fuerza, sino en su corazón, un corazón que vio lo que nadie más pudo ver. ¿Cuántas veces juzgamos aquello que no entendemos, sin ver el milagro que se esconde en lo humilde? Gracias por acompañarnos hasta el final de este relato. Saber que estas historias tocan tu alma nos da la fuerza para continuar. Cuéntanos,
¿Desde qué país o ciudad nos escuchas y qué hora es ahí? Tu compañía a través de la distancia es lo que hace que todo esto valga la pena. Llegamos al final de otro viaje y estoy inmensamente agradecido por tener tu compañía hasta aquí. Historias como la de Lucero nos recuerdan la fuerza de los lazos que no vemos, pero que sentimos en el corazón. Gracias por formar parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo video.